Hoy en día, con el envejecimiento de la población mundial, enfrentar con una actitud adecuada las enfermedades y el final de la vida se ha convertido en un tema cada vez más discutido. En muchos países se ofrece una educación para la muerte dirigida a la población más joven y asistencia psicológica para las personas mayores. Y en China, aparte de todo eso, ¿qué más podemos hacer para tratar mejor este tema? Bienvenidos a Enfoque. Hoy en el estudio tenemos como invitados a Liu Han, profesora de la Universidad Pedagógica de la capital. Bienvenida. Gracias, buenos días. Es un placer presentarme aquí para hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí también. Bueno, creo que el tema de hoy es un poco abrumador. La muerte es algo inevitable que todos tenemos que enfrentar. Sin embargo, en la sociedad oriental no estamos muy acostumbrados a hablar de este tema. Entonces, profe Liu, ¿por qué cree que ocurre eso? Para la mayoría de los chinos, la muerte sigue siendo un tema de tabú en el discurso. Pues para la mayoría de nosotros no queremos discutir sobre este tema. Entonces creíamos que es una palabra que representa el disgusto, el rechazo y miedo también. Entonces, en mi opinión, lo más importante es la influencia del taoísmo y el confucianismo, porque estas dos influyen mucho sobre la mentalidad del pueblo chino, pues creemos que es muy importante la vida actual y ahora. Entonces, Confucio mismo incluso dice, si no sabemos la verdad de la vida actual, ¿por qué aspiramos a la muerte? O sea, ¿por qué aspiramos la verdad de la muerte? Entonces, en el taoísmo también se destaca por sus métodos de buscar la inmortalidad. Entonces, ahora en nuestra sociedad china todavía no hay tantas formas de educación de la muerte, incluso para los profesionales médicos faltan de conocimientos al respecto. Es una pena. Es una pena, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que es un tema tabú en casi todas las culturas, ¿no? Por lo que comentabas que se relaciona con el sufrimiento, con la tristeza, con la pérdida. Pero tú comenzabas el programa diciendo que es un tema abrumador y yo creo que a veces nosotros mismos hacemos de ello algo especialmente negativo, ¿no? Hemos construido esta imagen pues relacionada con los miedos, con lo sobrenatural incluso, en torno a ese final de la vida. Y yo creo que depende mucho también del enfoque que nosotros le demos. Y no significa hablar de ello con frivolidad ni como algo alegre, evidentemente es algo que nos hace sufrir, pero a la vez hay muchas culturas que tienen un enfoque mucho más amable o, bueno, digamos que más naturalizado de este proceso que al fin y al cabo es inevitable y es parte de la naturaleza. Entonces yo diría que tenemos que fijarnos en lo que la ciencia aporta, por ejemplo la psicología, a la hora de enfrentar este problema y hablar de ello, tratar de superar esos miedos, esas frustraciones y hacerlo como algo natural y educar en ese sentido, ¿no? Incluso a veces las sociedades que utilizan pues el humor negro, incluso una actitud un poco festiva en los ritos funerarios, también nos dan una pista de cómo podemos enfocar este asunto. Entonces yo creo que a veces nosotros mismos lo hacemos más negativo de lo que es, precisamente en ese intento de evitar hablar de ello, por superstición, y debemos tratar el tema de frente y utilizar las herramientas que tenemos para hacerlo más natural. Y según su conocimiento, Edgar, en España o en los países latinoamericanos en concreto, ¿cuál es la actitud de la gente sobre la vida y la muerte? Bueno, sobre la vida yo creo que en los países latinos, España, siempre tenemos esa imagen de que tenemos una visión optimista de la vida, nos gusta disfrutar de las cosas. Yo creo que esto tiene también mucha relación con ese final de la vida, ¿no? Es decir, si vivimos una vida feliz, una vida plena, también eso tiene una relevancia con la forma en la que nos vamos a despedir de la vida. Y no significa vivir de una manera despreocupada. Hay gente que utiliza su vida, pues por ejemplo, pensando en la familia, o intentando dejar un legado, trabajando duro. Pero es decir, el vivir una vida plena de la que podamos sentirnos orgullosos, también nos da una facilidad para afrontar ese final, ¿no? En cuanto a la actitud hacia el final de la vida,
Luego estarían las creencias, por ejemplo, prehispánicas, más relacionadas con las culturas indígenas o ancestrales, que son muy curiosas porque establecen esa relación entre dos mundos. Muchas de ellas establecen la comunicación entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, y eso es muy curioso porque nos da una idea de eternidad, de comunicación entre esos dos mundos paralelos, y eso a la vez también ofrece un consuelo. Por ejemplo, en México se celebra el Día de los Muertos, donde hay ese puente de unión entre la película Coco. Sí, la película Coco lo expresa muy bien, y ahí vemos como hay una conexión, los que han muerto nos visitan también, entonces eso es diferente, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica respecto a España. Eso de ofrecer también un plato de comida, un vaso de licor a esos antepasados que ya no están, en el fondo nos muestra que todavía están con nosotros, son parte de la comunidad. Desde la década de los 80, algunos países occidentales como los Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia, entre otros, han empezado a introducir la pedagogía para la vida en la educación primaria y secundaria, con el objetivo de guiar a los niños y adolescentes a afrontar de forma directa el tema de la vida y la muerte, garantizar la salud psicológica de este grupo de población y hacer que valoren positivamente sus propias vidas. Según la filosofía de esos países, la pedagogía para la vida es un proceso complejo que combina la educación en cuanto a salud física y psicológica y una actitud adecuada ante la vida. Los profesores de esta materia descubrieron que el cuidado de mascotas, la representación en la literatura, textos y materiales escolares y los deportes son muy eficientes para realizar este tipo de pedagogía, y las pruebas en estas áreas han logrado una serie de resultados positivos. En los últimos años, muchos expertos y académicos han pedido la introducción de la educación para la vida en China. Ahora los cambios en este sector ya se están haciendo visibles. Las escuelas primarias y secundarias de Hong Kong y Taiwán han incorporado la educación para la vida en sus cursos optativos, y cada vez más escuelas en la parte continental de China ofrecen cursos relacionados. Por otro lado, con el envejecimiento de la población en todo el mundo, la pedagogía para la vida dirigida a los ancianos se ha convertido en otro tema importante. Según las estadísticas, en el año 2018, la población mayor de 60 años en China alcanzó los 250 millones. La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China está esforzándose en promover la incorporación de un sistema de unidades de cuidados especiales para ancianos y servicios médicos relacionados dentro del sistema de la seguridad social, con el fin de proporcionar un envejecimiento con dignidad para toda la sociedad. Sí, en los años 80 del siglo pasado, en muchos países europeos o norteamericanos se empezó la educación para la muerte. Entonces, ¿de qué se trata esta educación para la muerte y qué significado tiene, profe Liao? Pues para mí la educación de la muerte se trata de una educación muy especial que transmite conocimientos sobre la muerte y también enseñarnos cómo actúan frente a los hechos de la muerte, o también cómo hacemos los ajustes psicológicos ante este hecho inevitable. Sí. Sí, yo creo que la educación para la muerte, al final, ¿qué es la educación, ¿no? La educación es proporcionar unas herramientas que sirvan de guía para instruir, para formar y para hacernos afrontar con conocimiento las dificultades que nos vamos a encontrar en la vida. Entonces, educar para la muerte, al fin y al cabo, es educar para la vida también. Es el superar esos miedos, esos traumas y tener una actitud positiva hacia lo que viene, porque es inevitable, todo el mundo va a experimentar esto. Entonces, negarlo sería un error, ¿no? Sería un fracaso. Si yo sé que voy a tener que pilotar un avión, pues lo primero será aprender a pilotarlo, ¿no? Porque si no, vamos a tener un mal resultado. Entonces, creo que es sustituir esas creencias también supersticiosas y negativas por lo que la ciencia como la psiquiatría o la psicología ofrece, y es dar esas herramientas para tratar ese tema no tanto como un fracaso, como una pérdida, como algo lleno de dolor, sino simplemente, saber aceptarlo y gestionar nuestras emociones y enfrentarlo con las herramientas que nos hagan ser más fuertes psicológicamente. Y esto empieza desde los padres, pasando por las escuelas, pasando por todos los agentes sociales, ¿no? Incluso la salud, los médicos tienen que estar también preparados para
para afrontar este tema de educar hacia el final de la vida, para el final de la vida. O también un servicio de hospicios. Sí. Sí, exacto. Los hospitales también tienen que ofrecer esta asistencia, ¿no? Y tener en cuenta que no es una debilidad sufrir por este tema, simplemente es un paso necesario en la vida y hay que acudir buscando ayuda cuando nos enfrentamos a ello, ¿no? Así es. Esta educación para la muerte es importante para los jóvenes, para los niños, pero ¿creen ustedes que es también muy importante para las personas mayores? Efectivamente, es que sobre todo ahora ya estamos en una sociedad que cada día más hay más gente que está en envejecimiento, ¿no? Entonces, un buen compañía significa mucho para los ancianos y sobre todo cuando tienen que enfrentarse con una muerte o con algo dice, inevitable de la vida, pues yo creo que nosotros debemos tratarlos como a los niños. Como un dicho chino dice, pues los ancianos son justamente como los niños. O sea, tenemos que acompañarlos, ayudarlos y para que podamos enfrentarnos juntos con este tema. Sí, yo creo que en cuanto al tema del final de la vida, hay dos enfoques, ¿no? Uno es el de cuando perdemos a un familiar o a un ser querido, tenemos que estar preparados para acertarlo, y luego, como tú comentas, el hecho de que uno mismo se va a enfrentar a esa despedida, ¿no? Es fuerte, pero hay que Claro, hacerlo. entonces las personas mayores, los ancianos, a veces tienen unos problemas añadidos, que pueden ser el aislamiento social, problemas económicos, la soledad. Entonces la asistencia psicológica a la hora de aceptar esto es muy importante. Y claro, los ancianos pues están más cerca a terminar esa vida, entonces es importante que se les ofrezca esto. ¿Cómo se hace ello? Pues, por ejemplo, proporcionando la facilidad de que puedan terminar su vida en su domicilio, rodeados de las personas que quieran, el tratamiento del dolor, que puedan tener una muerte digna sin sufrir, incluso si están solos, pues que el propio centro hospitalario les proporcione ese entorno acogedor, ¿no? Donde puedan despedirse de una manera pues lo más fácil posible, lo más agradable. Y hay países que legislan en este sentido muy bien y bueno, que son más avanzados en cuanto a su visión de este tema, como por ejemplo en Europa, pues los Países Bajos, Bélgica, tienen legislaciones sobre el acceso a una muerte digna, grandes avances médicos en cuidados paliativos, Canadá también. Entonces creo que es importante no ignorarlo y afrontar este tema que es el de las personas mayores, que inevitablemente se van a tener que enfrentar a ello. Sí, es lo que llamamos el respeto a la vida y a la muerte. Y en China esta educación para la muerte todavía está en una etapa inicial. Entonces, ¿en qué aspectos podemos hacer para ofrecer mejor esta asistencia y qué papeles se deben jugar los padres y las escuelas? ¿Existen algunos ejemplos de otros países? Sí, es que me parece que es un problema sistemático, o sea, necesitan muchos esfuerzos, recursos para hacerlo. Primero, para el gobierno y para las instituciones sociales tienen que hacer todo lo posible para promover o para establecer un ambiente de esta, digamos, la cultura de la muerte. Y para la escuela o para las universidades, ahora todavía no tenemos casi nada sobre las asignaturas de la muerte o cómo hacemos algunos preparativos al respecto y cómo vamos a ayudar a la gente que necesitan esta ayuda. Entonces, quizá desde el principio, o sea, de la primaria, de la secundaria y hasta la universitaria, necesitamos algunos cursillos cortos o también algunos cursos formales para darles las clases y para que todos tengan alguna experiencia, ¿no?, al respecto, o quizá algunos, por ejemplo, experimentos experienciales. Pues en otros países, por ejemplo en Corea del Sur, si ellos tienen tiene un sistema muy completo al respecto y está muy bien acogido por toda la sociedad y todo el gobierno. Sí, yo creo que hay una cosa que he leído que me pareció muy interesante, y es que el enfoque que le damos también a ese final de la vida, a esa despedida,
nosotros lo solemos hacer desde un punto de vista, si se permite la expresión, un poco egoísta, porque sufrimos con ello y pensamos que nos han quitado algo. Pero hay un enfoque en el que, si sustituimos esto por concebir la vida y la muerte como un conjunto del todo, de la naturaleza, de este cosmos que está siempre en movimiento, digamos que es necesario que algunas personas mueran para que otras nazcan. Es decir, cambiar un poco el concepto. No es una pérdida. Claro, y hacerlo como más holístico, ¿no? Decir, bueno, somos parte de una naturaleza cambiante. Y ese es un enfoque que yo creo que también es bastante realista y puede aportar consuelo. Y, por ejemplo, si lo pensamos en cómo lo aplicamos al entorno educativo, pues desde la educación infantil se les puede enseñar a los niños, por ejemplo, el tema de los ciclos vitales, llevarlos a la naturaleza, reforestar un bosque y darse cuenta de que las cosas nacen y desaparecen, y enmarcarnos nosotros dentro de esa realidad, ¿no? Más de una humanidad completa, en constante movimiento, porque tendemos a grandificar todo lo que nos toca de cerca, evidentemente, pero si piensas en toda la historia, por ejemplo, para la educación secundaria, se puede hablar también de la responsabilidad histórica que tenemos, de las civilizaciones que van y vienen y que al final somos parte de un todo, incluso al trabajar elementos como la solidaridad con conflictos, desastres en otras partes del mundo, y nos damos cuenta de que sentir compasión por otras personas también hace que estemos más conectados con la comunidad internacional. Es decir, esto es un cambio de enfoque. En vez de pensar, un familiar ha desaparecido y me han arrancado algo, no, es pensar que, bueno, igual que una persona desaparece, pues un árbol crece en otra parte del mundo y estamos todos conectados. Como su mascota también. Sí, creo que puede aportar un consuelo y un aprender a entender, a asimilar este proceso, ¿no? Y luego, evidentemente, todo el trabajo que sea sobre gestionar las emociones de uno mismo, crear una fortaleza en cuanto a la fortaleza psicológica, pues nos va a hacer afrontar mejor este problema cuando llegue, ¿no? Yo creo que es una combinación de estas dos cosas: cambiar el concepto y a la vez formarnos y fortalecernos psicológicamente para ese proceso de aceptación. Claro. Sí, y hablando de los niños, ¿usted cómo se comunica con un niño, como por ejemplo de 4 o 5 años, y cómo le va a explicar de qué se trata la muerte? Sí, es el caso mío. Es que yo tengo un niño de 4 años y últimamente ya empiezan a preguntarme sobre este problema. Mamá, ¿cuánto morirás? ¿Y puedo morir junto contigo? ¿Y puedes vivir hasta 108 años? Pues al principio me quedo un poco triste, no sé cómo contestarle este tema, pues es un poco pesado para un niño de 4 años. Entonces, más tarde, pues ya empecé a pensar en este problema. Y luego le expliqué, pues voy a comer bien, dormir bien, hacer ejercicio todos los días para poder acompañarte por más tiempo. Sí, por ser más sana lo posible. Sí. Entonces el niño también repite, pues mamá, yo también, yo quiero comer muy bien, y luego vivir muy bien, hacer los ejercicios todos los días, entonces ya puedo tener una vida más larga con mi papá y con mi mamá. Entonces es una forma muy simple de una filosofía china tradicional que se llama vivir, pero reflexionar sobre la vida. Creo que estás educando muy bien. Gracias. Enhorabuena. Yo creo que a veces queremos proteger tanto a los niños que los sobreprotegemos. Sobre todo los padres chinos. Claro, pero tú piensas, por ejemplo, si mi hijo llora porque tiene que ir al médico y para él es un sufrimiento, entonces yo decido no llevarlo al médico, pues al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, por ahorrar sufrimiento a veces podemos crearles más miedos, más dudas. Tu hijo, comentas que con 4 años ya se plantea estas cosas. Es decir, ellos no son ignorantes, los niños saben muchas cosas, pero nosotros tenemos como padres que guiarles, ayudarles a unir esas piezas que en su cabeza son dudas. Ellos ya escuchan cosas, ya saben lo que está pasando, pero no logran entender del todo ese concepto. Entonces los padres tienen que aportar esa educación para ayudarles a entenderlo. ¿Y por qué los padres? ¿Por qué tiene que empezar por los padres? Porque los padres, primero, los niños confían en los padres. Es un entorno afectivo donde se sienten seguros. Íntimo. Claro, entonces lo que los padres les expliquen, pues ellos lo van a recibir de una manera más fácil, sin traumas. Es lo que decíamos antes, si lo ignoramos, les estamos causando más perjuicio, porque van a tener más dudas, más miedos. Yo creo que también se puede combinar con un poco de fantasía.
pero porque claro, hay que suavizar, siguen siendo niños, pero hablar las cosas claramente y decir que la muerte es la muerte, y es así, es como cuando ellos se enfrentan a este problema con una mascota, por ejemplo. A veces los niños pues tenemos un gatito, un hámster o un perro, y es casi de las primeras influencias que tenemos sobre este tema, ¿no? Pero ellos lo saben, entonces puedes utilizar un poco la fantasía, pues creando ese lugar donde está viviendo una vida maravillosa, el paraíso de los perros, por ejemplo, pero ellos entienden que no va a volver, pero no tiene por qué ser algo traumático, ¿no? Y ahí yo creo que el papel de los padres es muy importante. Y luego diría incluso también en la responsabilidad de la industria del entretenimiento y de la cultura. Por ejemplo, integrar este elemento de las despedidas en los dibujos animados, en las series, pero de una forma educativa, huyendo de este morbo y de esta cosa terrorífica que a veces gusta pues, de las películas de mostrar, o incluso frívola, superficial. Yo recuerdo una serie que veíamos de niños que se llamaba Verano Azul, donde uno de los personajes principales de repente desaparecía. Y era un trauma colectivo porque todos queríamos mucho a ese personaje. Pero a través de esa serie entiendes que es algo real, que ocurre. Y bueno, yo creo que hay una responsabilidad de mostrar eso de una forma educativa también. Entonces, por eso digo que es la combinación de los padres, de los centros escolares, de la salud, del entretenimiento. Todos tienen la parte de responsabilidad de enseñar esto a los niños. Sí, muchos expertos creen que este tipo de educación pueden ayudar a los niños a superar los desafíos en su vida, sobre todo en su adolescencia. No sé si ustedes están de acuerdo, profesora. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Los adolescentes ahora necesitan mucha ayuda, sobre todo psicológica, para que puedan enfrentarse con, no solamente con la muerte, sino también con los posibles conflictos en la vida y luego cómo sería una vida feliz y cómo debería ser nuestra vida. Entonces también es una educación muy importante para los adolescentes y sobre todo para ellos. Sí, es lo que decíamos antes, la educación para la muerte tiene que ser también una educación para la vida, una educación para vivir una vida sin miedos, una vida plena, feliz. Y está este tema que es el de la resiliencia, es decir, darles las herramientas para que ellos puedan superar esos conflictos que inevitablemente se van a encontrar. Todos vamos a pasar por ello. Tenemos crisis en la adolescencia, al inicio de la sexualidad, con la muerte, las crisis de la vejez. Entonces, no podemos evitar esos pasos, pero sí podemos evitar o podemos prepararnos para ello. No esperar a que llegue el momento para afrontarlo, sino ya prepararnos desde antes con herramientas. Hoy, por ejemplo, leía que en España, en la comunidad de las Islas Canarias, es la primera comunidad que ha instaurado la gestión emocional como asignatura obligatoria. Entonces, fíjate qué ejemplo, ¿no? Y qué avance. Desde que los niños empiezan a desarrollar esas herramientas para enfrentarse a esos problemas, esas situaciones duras de la vida. Y es básico porque, bueno, sabemos que es inevitable, pero cómo estemos de preparados para afrontarlas, pues va a marcar que tengamos una vida más feliz y sin menos traumas. ¿Y creen ustedes que hoy en día es cada vez más importante la salud mental para el desarrollo personal? Sí, claro. Ahora muchos de mis alumnos, pues aunque tienen muy buenas notas de sus asignaturas, pero muchas veces me dicen que, pues, profesora, me siento muy decepcionado, no quiero hacer nada, solo quiero quedarme en mi dormitorio, leyendo, o no quiero salir. Pues es algo terrible para nosotros, sobre todo para los padres, para los profesores, y pues considerando que son el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, de toda la humanidad. Entonces, tanto el estado psicológico como el físico son muy importantes para los alumnos, para los adolescentes. Entonces, en mi universidad hay un centro de psicología de consultas, o sea, a donde pues siempre van los alumnos. Pues es como algo, institución profesional, para que pues, ellos puedan decir algo secreto y algo que no pueden compartir con los demás. Sí, eso me parece fundamental. Yo creo que la salud mental es igual de importante que la salud física o incluso más a veces, porque la salud mental
tiene una influencia directa e indirecta con la salud física. Sí. A veces tenemos repercusiones de una mala salud mental en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero eso, no tener miedo a acudir a especialistas. Los especialistas están preparados para ello. A veces los docentes, los padres, ellos mismos no han tenido una educación demasiado eficiente en este sentido, ¿no? De la gestión emocional. Entonces, los propios especialistas pueden ayudar también a los centros educativos, a los padres, y eso, no tener miedo a acudir a un psiquiatra, a un psicólogo cuando tienes este problema, porque ellos están formados para ello y tienen herramientas. Son profesionales. En el caso, por ejemplo, de una pérdida, un fallecimiento de un familiar, hay que pensar que no es como una enfermedad de la que, digamos, ese duelo, no es una enfermedad de la que nos vamos a curar y ya está, y luego nos olvidamos. Es una cosa que no se supera. O sea, se aprende a vivir con ello, pero tenemos que ser conscientes. Yo leía, por ejemplo, un artículo de psicología sobre este tema y lo explicaba muy bien. Decía que tú tienes como una pena, un duelo que cubre toda tu vida y al principio es muy duro, pero poco a poco no es que eso desaparezca, sino que vas construyendo una vida a partir de eso, ¿no? Tu vida futura. Y aunque a veces vuelves a ese lugar oscuro, tú tienes más cosas a las que agarrarte. Es simplemente un ejemplo de que los profesionales tienen muchas herramientas y técnicas para hacernos vivir una vida más saludable, más plena. Entonces, igual que vamos al médico porque tenemos un catarro o nos duele algo, tenemos que acudir a los especialistas e integrarlo, naturalizarlo en la sociedad. Creo que es fundamental. Y también el ejercicio deportivo ayuda mucho. Sí, por supuesto, pues claro. van al estadio deportivo. Sí. ¿No? Para gritar. Sí, por ejemplo, claro, el liberar esas tensiones, sí, claro. todo está relacionado. Sí, de esta forma tus problemas son cada vez menos significantes, porque ya vas construyendo un mundo más completo. Sí, exacto. Necesitamos mecanismos de defensa, por eso la gestión emocional es súper importante en todas las sociedades. Bueno, seguro que con una orientación más adecuada hacia los jóvenes, ellos pueden tener una actitud más optimista, más abierta hacia la vida y la muerte. Ya que las despedidas en la vida es algo inevitable, entonces, ¿cuál es la verdadera sentido de nuestra partida de la vida, Rogelio? Pues es una pregunta filosófica, ¿eh? Un poco. Podemos divagar un poco, ¿no? Pero todos lo reflexionamos. Sí, claro. Pues cada vez que pienso en este problema, pues ya tengo como una metáfora. Cada uno tenemos un tren que se conduce a la lejanía. Pues todos tienen muchos pasajeros que suben y bajan, y todos los pasajeros tienen que bajar en alguna parada determinada. Y nosotros mismos también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más importante es compartir el sentimiento y el tiempo y las experiencias comunes con cada de estos, de todos. Entonces, cuando alguien debe bajar, pues o nosotros mismos bajamos de este tren, pues no necesitamos ponernos tristes, ni lloremos. Y lo más importante es quién ha participado en tu vida y en qué vida has participado. Entonces, pero para mí lo más importante es la memoria. La memoria es que se puede durar mucho. Sí, yo estoy de acuerdo en esa visión también. Creo que ante la aceptación de la despedida de la vida, es muy importante pensar en cómo hemos vivido la vida también, ¿no? Y tener una actitud positiva, tener las herramientas para tener una fortaleza mental, gestionar las emociones y tener esa actitud positiva de decir, bueno, pues cuando llegue el final, por lo menos que haber vivido una vida plena, sin miedos, sin traumas y aceptar las cosas con naturalidad. Y luego el otro aspecto es este que hablábamos antes, de tener en cuenta que estamos conectados con la naturaleza, con el ecosistema, con toda la historia de la humanidad. Pues la ciencia de alguna forma también explica esto a través de la naturaleza, ¿no? Y de que todo es un ciclo continuo, un ciclo vital, en que pues unas personas nos dejan y otras llegan, y eso también yo creo que nos ayuda a aceptarlo. Y es muy importante, por ejemplo, que nos fijemos en las personas ancianas que están cerca ya de abandonar la vida. Muchas veces las reflexiones que aportan ellos es, pues me arrepiento de no haber vivido una vida más feliz, o de no haber disfrutado más, o de no haber pasado más tiempo con los seres queridos. Yo creo que tenemos que escuchar también a esas personas con esa sabiduría que ven más cerca ese momento y fijarnos para aprender de eso y aplicarlo a nuestras cosas.